Hola, estamos aquí hoy con Luca, que nos va a contar un poquito cómo ha sido su proceso, ¿no? Si te parece, Luca, empieza contando un poco quién eres, porque aquí nadie sabe quién eres. Vale, pues la verdad que soy un chaval de Logroño que está estudiando ahora mismo diseño gráfico. Voy a pasar a tercero, tengo 20 años. Ujú. Y bueno, un poco eso en realidad no. Cuéntame un poquito qué estás haciendo ahora mismo, qué planes tienes por delante, ¿no? ¿Qué cosas tenías pensadas? Pues ahora mismo principalmente terminar de estudiar. A principios del año que viene me marcho de Erasmus ¿A dónde te vas? a Budapest. Entonces, pues también con muchas ganas de eso. Y al final, pues por la carrera que estudio y tal, pues es evidente que he tenido situaciones en las que he necesitado el inglés. Sobre eso, ¿qué papel crees que va a tener el inglés en todas esas cosas que quieres hacer, ¿no? Tanto a nivel laboral como a nivel de experiencias. A nivel de experiencias, el poder interactuar bien con todo el mundo con el que me encuentre, Ujú. porque ya me ha pasado que ha venido gente de Erasmus a mi colegio y la comunicación se nos ha complicado un poco. Al final hemos logrado tener una buena comunicación, pero sí que es verdad que siempre es como que te pierdes algo. Mm, total. Entonces, a raíz de eso también como que me di cuenta de que el no ponerme en serio con el inglés me estaba haciendo perder no solo igual oportunidades académicas en el momento en el que estoy, sino también oportunidades con mis amigos y con gente nueva de poder como conocerles más a fondo. Total. Y luego, ¿sientes que en general el inglés te abre posibilidades que quizás sin él no tendrías? Pues sí, 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 completamente. Eh, por ejemplo, hay sitios del Erasmus en el que te pedían sí o sí, por ejemplo, un certificado, Ajá. que no lo es todo, pero al final es algo que te piden y que si no lo tienes, al final te puede llegar a limitar un poco. Total. Y, y a la hora de, pues, mismamente cuando estés ahí, el poder ir a una clase y que te la estén dando toda en inglés y poder enterarte al menos el 80%, pues eso ya es mucho. Todo Total. eso al final te hace ganar en la experiencia porque te enteras de todo mejor. ¿Y profesionalmente dentro del diseño? Es que al final el diseño es un mundo en el que puedes trabajar desde un montón de lugares, tanto presencial como online, pero es un hecho que actualmente donde más se puede ver esto y donde más se puede encontrar igual un trabajo con el que te sientas más cómodo posiblemente sea por Europa, en el que al final te harán comunicarte en inglés y si ya tienes mucho tiempo, pues depende del lugar, igual es el idioma, pero al final Total. el inglés es la base con la que te vas a poder comunicar con todo el mundo y lo que digo, mi carrera y a lo que me quiero dedicar, seguro que me demanda mucho de saber inglés. Claro, relaciones con clientes, ¿verdad? Exacto. Y antes de empezar en tu Teacher Bea, ¿cómo era tu relación con el inglés? Mi relación con el inglés ha sido un poco mala, porque mi experiencia con el inglés, por ejemplo, igual en primaria no la recuerdo demasiado, pero cuando llegué a la ESO se me complicó bastante porque hubo un salto de nivel bastante importante, entonces no logré pillarle el curso a la primera y durante primero y segundo de la ESO batallé muchísimo con el inglés. Luego ya pues me pude ir manteniendo un poco en avanzar o por lo menos enterarme más o menos de todo, pero aún así se me complicaba bastante y como al final era de una forma demasiado académica, rellenar fichas, hacer algún trabajo de clase y seguir rellenando fichas y hacer un examen, pues al final se me complicaba bastante. Y To- luego en bachiller, pues bueno, intenté mantenerme un poco igual, pero era más de lo mismo. ¿Pero llegaste a sentir en algún momento que te gustaba? A mí el inglés me gustaba por otras cosas, por series, contenido que consumo y tal, y música. Pero siempre he tenido como un poco esa relación un poco reacia a tomármelo en serio, porque no es al inglés como tal, sino como a tomármelo demasiado en serio, porque cuando me lo tomaba demasiado en serio al final me afectaba un poco anímicamente, porque sentía que no avanzaba, entonces ahí me echaba un poco para atrás.
Claro, claro, ¿no? Como que al final el peso de la emoción, ¿no? Al final hacía como que, que lo que querías hacer y tu objetivo se emborronara un poco. Sí, porque como no conseguía lograr lo que quería cuando lo quería y como yo lo quería, al final pues eso me echaba un poco para atrás. Lo entiendo, lo entiendo. ¿Y cuando tenías que hablarlo, cómo te sentías? Cuando tengo que hablarlo aún me cuesta bastante, mucho menos ahora, pero me sigue costando un poco, sobre todo con gente que conozco, Claro, es que ahí entra una cosa muy importante y es que es la realmente lo que estabas vergüenza. hablando antes, que es la vergüenza, ¿no? La parte emocional en general. Sí, ¿Y hay alguna situación concreta que recuerdes que dijeras, vale, necesito hacer algo con mi inglés? pues lo pensé sobre todo cuando vinieron mis compañeras de Erasmus, cuando justo empecé primero, porque había una chica que sí que hablaba un poco de español, con la que sí que podía hablar un poco, pero me pasaron situaciones muy graciosas en las que me ponía nervioso y pensaba que me estaba hablando en inglés y no sabía contestarle y me estaba hablando en español. Claro, Entonces dije, vale, ya no solo por el hecho de que tengo que aprender un poco más de inglés para poder soltarme un poco más, sino por el hecho de que me afecta mucho. Tipo, me da mucha vergüenza y me pongo muy nervioso cuando hablan conmigo directamente en inglés, por mucho de que les entienda. claro, Es como que me bloqueo. lo entiendo, lo entiendo. Oh. ¿Qué ibas a decir, perdona? No, pero que ahora lo llevo mucho mejor y ahora Pues puedo ahora llegamos, comunicarte. ahora llegamos a la hora, pero me interesa como seguir hurgando un poquito, que a mí me Ah, gusta perfecto. profundizar. ¿Tú crees que había cosas que en ese momento evitaras hacer por no sentirte lo suficientemente cómodo con el inglés? Sí, por supuesto. Eh, Hablarlo en cualquier caso, el hablarlo siempre intentaba evitarlo. Eh, o, por ejemplo, ver pelis. Ahora sí que veo muchas más pelis en inglés, intento forzarme más a escucharlo, a estar más metido como tal con el Mm. inglés y no solo como de oyente casual sin prestar atención de lo que estoy escuchando o lo que estoy viendo. Claro, quizá como que en ese momento era más una cosa que estaba de manera accidentada en tu día a día, pero que Y no tenías ese interés, ¿no? no Quizá. tenía ese interés y si por lo que sea se me ocurría la idea de, ay, voy a pensar en qué están diciendo, voy a prestar un poco más de atención, enseguida me entraba el pánico, me daba ansiedad y lo dejaba pasar. ¿Qué es lo que más te frustraba de tu inglés en ese momento? El, el intentar hablarlo cuando lo intentaba hablar y tenía gente a mi alrededor que conocía y por pronunciación o por simple vergüenza de que estoy hablando muy bajito o lo que sea, no me entendían o no me escuchaban. Entonces ya me entraba como la vergüenza, el sobrepensar en si estaba diciéndolo bien Lo entiendo. y eso me echaba muy para atrás, la verdad. ¿Y cuando empezaste, qué es lo que esperabas conseguir? ¿Cuál era tu objetivo? Pues mi principal objetivo era empezar con el inglés. Que no es poca cosa, ¿eh? Empezar y tomármelo en serio y pues hacer un poquito cada día. Y llevaba ya un tiempo como pensándolo de tengo que empezar, tengo que buscar algo. Y estaba como poco a poco tomándomelo un poco más en serio y viendo que no es algo con lo que podía simplemente dejarlo pasar y Ujú. meterlo debajo de una alfombra. Total, total. Y una vez Eh, empezaste las clases, ¿hubo algo que te sorprendiera porque fuera diferente a cómo habías aprendido inglés hasta entonces? pues para empezar, que los grupos eran muy pequeñitos, entonces eso era muy cómodo. Y también que era gente que no conocía, que eso también, porque he ido a academias de inglés antes, pero siempre he ido con gente que conozco. Y al final eso también me echaba para atrás. Que está muy mal, ¿eh? Pero Es que tampoco haría yo esa valoración, ¿no? De que está muy mal. Es que yo creo que es casi humano, ¿no? Al final, a mí, no sé si te pasa alguna vez, pero cuando yo me voy a algún sitio de viaje, yo digo, ah, aquí puedo hacer lo que yo quiera porque nadie me conoce. Que esto no significa que de repente me vaya a despelotar y a correr por la calle, ¿no? Pero claro, pues si quiero dar un salto por la calle, no me da vergüenza porque nadie me va a conocer. Si claro. quiero irme a un karaoke, no me da vergüenza porque nadie va a identificar que soy yo. Entonces, yo creo que pasa lo mismo con las clases, ¿no? Al final te da mucho miedo que la gente que conoces te juzgue. Sí. Así que lo entiendo. Entonces, pues era un poco eso principalmente. Entonces, en cuanto empecé, que los grupos eran pequeños,
que eran personas muy agradables. Con Richard todo súper cómodo porque es muy divertido y hace las clases súper dinámicas. Entonces, ahí ya de base noté un cambio muy grande a cómo había estado yo teniendo inglés en otros lugares, Claro, tanto en academias privadas como en el colegio. lo entiendo, lo entiendo. Y entonces, ¿en la forma de trabajar, tú dirías que se parecía o que era diferente? No, como en todo, pues hay que aprender y a veces hay que rellenar cosas, pero principalmente siempre buscamos el hablarlo, el ponerlo en práctica hablándolo y el entenderlo. Richard nos deja pausarle todas las veces que sean necesarias para preguntarle todo. Entonces, también como lo hacemos con juegos, de forma muy dinámica, es que por, aunque se pueda parecer, no es lo mismo rellenar una ficha solo en tu casa que rellenar un hueco, entendiéndolo, haciendo un juego, divirtiéndote, hablando a raíz de una frase, empezar a hablar y contar una anécdota y todo esto en inglés. Al final te hace soltarte mucho más. Como que al final acaba siendo un proceso, ¿no? En el que una cosa lleva a la otra, ¿no? Y Claro, acabas haciendo, claro. es de una forma mucho más orgánica, no el cuéntame tu día, tal cual, sino de una forma muy orgánica que de una frase o de una broma o de una palabra salga algo más grande de con lo que todos estáis hablando, todos estamos interactuando en inglés. Claro, al final como la conversación que podrías tener Claro, con un colega, ¿no? tomándote un café, exacto. Qué guay, qué guay. Y dirías que cuando a la hora de plantear las clases, era una cosa que decir, joder, otra vez la No, clase de inglés. no, la verdad que no. De hecho, he tenido que parar este último mes y lo he echado mucho de menos. Sobre todo las 2 primeras semanas lo echaba súper de menos, le escribía a mis amigos en plan de, es que yo ahora estaba en clase de inglés, me falta hacerme un café y estar en clase de inglés. Pero cómo eres tan lindo, Luca. La verdad que se me había hecho ya una costumbre muy cómoda en la que estaba muy a gusto y era casi un momento de parar, ir a clase, estar súper tranquilo y aunque un día no estuviera de tantos ánimos o lo que sea, enseguida te animas estando ahí. Y si no era en la clase, era después en el taller. Qué guay. La verdad que lo había cogido como una costumbre y es que enseguida te habitúas. No es como que estés mucho tiempo sintiéndote como la persona nueva o como alguien que no conoces, porque enseguida, lo que digo, como estás en una conversación tan amena mientras te están enseñando, es una forma mucho más cómoda de aprender y al final eso también te hace que estés como tranquilo y seguro y que te apetezca ir. Y la Qué, verdad que si tengo que hablar en inglés, pues voy a hablar en inglés por el simple hecho de que quiero contar algo. qué guay. Qué guay. Y la verdad que estar en un sitio en el que estás cómodo para hacerlo y que sabes que encima te van a ayudar y te van a enseñar y que si estás cometiendo algún error te lo van a explicar y lo vas a interiorizar, pues al final eso también ayuda a que te sientas cómodo y que no sea como que te van a regañar por equivocarte, sino que te lo van a explicar porque al final entienden que estamos aprendiendo, que no somos expertos en esto. O sea, me encanta que lo vivas así, que tu experiencia sea así, porque es verdad que normalmente, generalmente, cuando la gente va a clase está como diciendo, joder, otra vez a clase, mira el reloj, cuánto queda, tal, no sé qué, ¿no? Entonces, qué guay que en general la experiencia educativa para ti sea algo tan chulo. Sí. Vale, ¿y hay alguna actividad, algún momento, alguna clase en concreto que recuerdes como especialmente que diga, joder, qué chulo esto? El primer workshop al que fui, A ver, cuéntame. no recuerdo muy bien qué hicimos, pero recuerdo que salí muy, muy contento. ¿Era uno de los normales o con nativos? Con nativos, el primero al que fui fue con nativos. Qué guay, qué Y chulo. otro que hicimos también de un workshop que estuvimos haciendo dibujitos. Ay, sé cuál es, uno que estuviste con Richard. Sí, y me acuerdo que lo hice con Mónica. Sí, sí, qué guay. Además, sí, 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 que teníais que describiros, ¿verdad? Teníamos que describir imágenes y las Eso es, teníamos que dibujar. eso es, qué chulo, qué chulo. ¿Qué crees que es lo que pasó ahí para que ahora lo recuerdes tan bien o te acuerdes tanto? Pues supongo que estar también con más gente en el taller, porque me gustan mucho las clases
con Richard, que somos poquitos, porque lo que te digo te hace sentir muy cómodo, pero cuando ya te has... Yo, por ejemplo, siempre voy al taller después de mi clase con Richard. Entonces ya llevo como una hora hablando y pensando en inglés, entonces es como que ya tengo el cerebro más amoldado y para Claro. cuando llego al taller se me hace mucho más cómodo y estoy con pues más personas, gente nueva. Normalmente siempre están los mismos, pero es gente nueva que no veo tanto, por decirlo así, o que no tengo tan en mente igual. Entonces es muy divertido. Pero te da, o sea, sientes que cuando llegas a ese espacio y hay más gente y demás, sientes que es un espacio como que da miedo, que dices, ah, el taller. No, la primera vez sí que entré con más miedo porque dije, vale, sé que en el taller va a haber muchas personas, pero la verdad que no. Me gusta mucho ir porque hables más o hables menos, estás escuchando, estás interactuando, estás haciendo el juego, estás haciendo las preguntas que estemos haciendo. Hay workshops que son mucho más educativos, en plan más de teoría, por decirlo así, como cuando hacemos, pues, se me ha ido la palabra. De examen. De writing. Ah, de Cuando verdad. hacemos de writing con Richard, que son un poco más teóricos, pero a la vez son muy entretenidos y luego siempre sacamos historias y cosas muy divertidas. Qué chulo. Entonces, la verdad que puede que la primera vez que entré sí que me intimidara un poco más, pero porque era la primera clase, encima fue el mismo día que empecé con Richard también, y dije, a lo loco, me voy a meter porque ¿para qué esperar? ¿Para qué alargarlo más? Si tengo la oportunidad de meterme a los talleres, voy a meterme. Esa es la actitud, claro que sí, me encanta, me encanta. Y la verdad que siempre que he podido me he metido porque me parecen súper divertidos. Qué guay. ¿Y ha habido algún momento durante estos meses en los que hayas pensado, hostia, estoy hablando inglés o estoy haciendo esto y antes esto me habría costado muchísimo o no habría podido hacerlo? Pues, por ejemplo, ver series en inglés, con subtítulos en inglés o incluso sin subtítulos algunos cachos. Qué fuerte. eh, Me parece muy fuerte haber podido hacer eso porque a mí me daba mucho miedo. No era el simple hecho de que igual lo podía entender, era que me daba mucho miedo y me bloqueaba. Yo me ponía algo en inglés y si no entendía el 100% de una frase, me bloqueaba completamente. Y ahora sé que hay muchas cosas que se pueden sacar por el contexto y que mientras estás aprendiendo no hace falta que entiendas el 100%, sino que poco a poco vas a ir entendiendo más. Y para mí eso era algo completamente inalcanzable y algo que se me hacía mucha bola y ahora puedo hacerlo. No lo hago todos los días para tampoco saturarme, pero es algo que puedo hacer. Qué guay. El simple hecho de ver un TikTok y que esté en inglés y que me estén contando una historia de algo que le ha pasado a alguien en TikTok y que esté en inglés y yo poder entenderlo sin tener que leer ningún tipo de subtítulo, me parece también algo a lo que yo aspiraba, sobre todo porque me daba miedo. Era Pero sobre todo el miedo. qué guay eso, qué guay eso. Y, por ejemplo, ahora estoy trabajando y claro, viene mucha gente de fuera y me hablan en inglés y ya no me bloqueo y puedo hablar con ellos y aunque sean tres preguntas básicas porque no tengo que hacer más, ya es un paso adelante en el que no me bloqueo al tener que hablar con gente en inglés. Qué chulo, qué chulo. ¿Y cómo te sentiste cuando te diste cuenta de que podías hacer esas cosas? Pues la verdad que me sentí muy, muy orgulloso. Qué guay, qué guay. Yo también me siento muy orgullosa, Luca. Qué guay. De hecho, ahora, si comparas al Luca que empezó con el Luca de ahora, ¿dónde notas tú realmente la diferencia? Sobre todo en que he perdido ese miedo. Igual no al 100% y siempre hay momentos en el que estás más inseguro que otros, pero principalmente eso, porque a la hora de escribirlo, a la hora de leer, no me daba tanto miedo porque sabía que podía buscarlo, que tenía como otras formas de entender lo que estaba leyendo o escribiendo. Ujú. Pero a la hora de hablarlo me bloqueaba un montón. Y he perdido ese miedo a que no sé decir esto, bueno, voy a intentar decirlo de otra manera, o voy a tomarme un momento, voy a respirar y voy a pensarlo tranquilamente, porque tampoco me está persiguiendo nadie. Qué fuerte. O sea, de repente algo que era tu peor pesadilla se ha convertido en algo que vas resolviendo poco a poco. Pero luego, además, en cuanto a las habilidades concretas, ¿no? ¿Notas que ha habido un cambio, un antes y un después en cuanto a, yo qué sé, hablar, entender, vocabulario, leer, lo que sea, Y ¿no? ¿O crees que estás más o menos igual y que lo único que hemos resuelto es el miedo? no, 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 no. Había cosas que ya sabía porque había estudiado antes, Evidentemente. pero que no se me quedaban, que no había manera que las tenía que estar estudiando y mirando una y otra vez.
pero ahora no, ahora las siento como mucho más interiorizadas, las puedo utilizar sin tener que pensar en, ay, tengo que utilizar esta regla, sino que me salen solas, de vocabulario también, he aprendido un montón de vocabulario, también por cuenta propia, porque lo que digo, he estado consumiendo más contenido y al final de forma activa, buscando significados, buscando cosas, mirando estructuras. Es que eh, eso es completamente yo creo lo que buscamos, ¿no? Que al final como que alimentéis esa curiosidad y ese papel activo dentro de vuestro proceso de aprendizaje. Entonces, yo lo digo siempre cuando hablo con gente que quiere entrar y es que una cosa es lo que hacemos en clase, pero lo más potente es lo que pasa entre clase y clase. Y yo creo que eso tú lo has integrado muy bien. sí, pero porque al final, como estaba tan a gusto en las clases de inglés, es como que me apetecía seguir aprendiendo sobre eso Fuerte. para volver a la siguiente clase, saber algo nuevo, o si tengo alguna duda, preguntársela a Richard. Qué guay. Entonces, en ese sentido, el que la clase sea como es, me ha ayudado mucho a interiorizarlo y a normalizarlo en mi día a día. ¿Crees que en general a lo largo de todo este proceso, Richard, yo, los compañeros, crees que nos hemos intentado acercar a ti, a tus necesidades, que hemos personalizado el camino, o crees que esto ha sido una cosa como hecha y como que te las tenías que apañar tú solo? No, para nada. Richard siempre está disponible. Está No, 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 nunca no le he hecho muchas preguntas como fuera de clases, porque prefería que me las contara en persona y tal, pero cuando me corrige, siempre me corrige de forma súper personalizada, me cuenta, en plan, sabe perfectamente dónde cogeo más y dónde cogeo menos, y al final siempre nos ha mandado las cosas a mí y a mis compañeros de la clase de una forma muy de, mira, veo que esto está un poco más flojito para todos, vamos a tirar por ahí. O mira, intenta hacer esto un poco más porque pues veo que tú puedes hacer este ejercicio un poquito más. Siempre lo ha hecho de forma personalizada, al final somos muy poquitos en clase y más o menos vamos todos un poco al mismo ritmo. qué guay eso, porque al final una cosa que suele pasar también mucho en clase de inglés, ¿no? Es que haya como mucho desnivel entre compañeros. Entonces, que vayas al mismo ritmo creo que es una cosa súper chula. Sí, Imagínate mañana llegando a tu Erasmus y teniendo que empezar a conocer a gente en inglés. ¿Cómo crees que lo viviría el Luca de antes y cómo crees que lo vas a vivir tú ahora? el Luca de antes estaba muy asustado porque pensaba que igual no hacía amigos. No Eh, te creo que no luego, vayas a hacer amigos, Luca. O sea, concretamente tú no te creo. Luego ya, según empezaba y veía que no era imposible mantener una conversación en inglés con nadie, poco a poco me he ido soltando y ahora la verdad que tengo muchas ganas de ir y poner en práctica todo lo que he aprendido y todo lo que voy a seguir aprendiendo hasta que me vaya. Eso, Eh, y tengo muchas ganas de llegar y ponerlo en práctica y darme cuenta de que no necesito estar pegado a un teléfono o a gente que sé que sabe inglés muy bien de mi alrededor para poder tener una conversación con alguien. total. Y ya no solo por eso, también lo voy a necesitar de forma académica, porque hay clases que voy a dar en inglés. Entonces, tengo muchas ganas, la verdad. Qué fuerte. O Ya sea, no, antes era miedo, ahora son ganas. sí, ahora tengo muchas ganas, evidentemente, según el día, pues puedo decir, ay, igual, pero como todos, ¿no? Pero así en rasgos generales lo que tengo es muchas ganas de ir y de conocer a un montón de gente de un montón de sitios del mundo, porque va a ir mucha más gente de Erasmus a ese lugar. Entonces, tengo muchas ganas de poder interactuar con todo el mundo. Total, qué guay es, me encanta, me encanta. Y por otro lado también, en tu caso, fueron tus padres un poco los que decidieron no hacer esta inversión por tu inglés, ¿no? Sí, Ahora que ya has estado un tiempo aquí, si ellos te preguntaran, ¿ha merecido la pena? ¿Qué les dirías? que sí, completamente. O sea, aparte de todo lo que he aprendido de teoría, la verdad que lo que más me ha ayudado a poder aprender también ha sido quitarme el miedo. Porque con el miedo siempre es como que acabo pensando de más y me bloqueo y no pienso en todas las cosas que estoy aprendiendo. Eso es así, Entonces, partir de una base en la que te sientes a gusto y pierdes el miedo a tener interacciones en inglés reales, eso ya simplemente te hace poder aprender y absorber mucho más y ser mucho más curioso porque estás a gusto y ya no te da pánico el hecho de tener que consumir, tener que interactuar y tener que aprender el inglés. total, total, total.
¿Qué crees que se llevan ellos de haberte regalado esto y qué crees que te llevas tú? Ellos se llevan que se van a quedar mucho más tranquilos de saber que me voy a ir fuera y no voy a tener que estar constantemente dependiendo del traductor del móvil. Eso es una Y cosa. yo, y yo aparte también de quedarme con eso, mucho más tranquilo, en que sé que es algo que yo quería aprender, ya no solo por cosas académicas o laborales, sino porque de verdad que me interesaba el inglés, pero me bloqueaba un montón y yo quería aprender inglés. Porque al final cosas que consumo están en inglés y si no las puedo consumir en inglés, a veces no las puedo consumir de otra manera. Claro, claro. Entonces, por simple gusto personal, yo quería aprender inglés. Y pues la parte que me llevo académica y laboral para más adelante. Que no es pequeñito, que no es No pequeñito. es pequeño, pero principalmente lo que más me había motivado era el que no me quería yo perder experiencias personales. Es que al final yo creo que eso es lo más potente, ¿no? Yo, de hecho, últimamente hablo mucho de eso en el Instagram, ¿no? Que el inglés no Sí, es certificado, que no es el trabajo, que es eso, ¿no? El poder tener conexiones con gente, acceder a sí. experiencias. Eso es una cosa muy potente. Si pudieras hablar con el Luca de antes de empezar, ¿qué le dirías ahora? Que no tuviera miedo y que en cualquier... ¿Sabes que me voy a mover? Porque han encendido los aspersores. Si pudieras hablar con el Luca antes de empezar, ¿qué le dirías ahora? Que no tenga miedo, que sé que sus experiencias con el inglés no han sido las mejores y que lo ha pasado muy mal por no llegar a ciertas notas en el colegio, en la academia y tal, pero que no siempre es una nota, que a veces es el aprender de verdad y que es lo más importante y que solo necesitaba encontrar un lugar en el que pudiera aprenderlo. Total, total. Es lo que dicen, ¿no? Que al final no es tanto el qué, sino el cómo. Sí, Al final muchas veces estamos como muy asociados, ¿no? Asociando mucho una cosa a experiencias súper negativas que hemos tenido antes sí, y luego de repente nos llega la sorpresa. sí. Por eso también, si alguien de tu edad y en tu situación y demás estuviera pensando, sé que necesito mejorar mi inglés, pero bueno, ya lo voy a hacer más adelante, ¿qué le dirías tú después de tu experiencia? Que no espere, que en cuanto lo tenga claro y sepa que lo quiere hacer, que busque el medio por el cual hacerlo. Porque si no lo alargas, y lo alargas y lo alargas y nunca empiezas. Por el miedo, por la comodidad de no tener que hacer nada igual semanalmente, por mil cosas. Pero de verdad que vale muchísimo la pena. Y por ejemplo, a mí me servía también como un momentito para desconectar de todo. Qué guay. Para mí siempre ha sido la clase de inglés un momentito para desconectar de todo y concentrarme en lo que me tenía que concentrar. Qué chulo eso, Luca. Entonces, Que lo haga. sí, que lo hagan. Vale, y ya la última pregunta, para terminar, ¿qué significa para ti ahora poder hablar en inglés? No perderme de las cosas en general, experiencias personales, académicas ahora mismo, incluso con mis amigos, porque todos mis amigos, todo mi círculo habla mucho inglés, hablan muy bien inglés y lo tienen muy interiorizado también en su día a día. Entonces, hay muchas cosas que dicen o que conocen de cultura general igual, que está full en inglés y que yo por ese como rechazo que le tenía no conozco. Ya no es como que no les entienda, ya es que no los conocía de base, como igual un chiste, una broma interna que no entendía. Y para mí significa no perderme en general en las cosas. Pues nada, vamos a seguir no perdiéndonos. Sí, Genial, Luca, pues muchísimas gracias, eres el a mejor. ti.